Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a aquellos que venís por primera vez y los que ya nos visitáis y nos conocéis, bienvenidos también. Como decía Pablo hace un minuto, hoy terminamos nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos y tal y como decía él, llevamos 3 años predicando sobre este Evangelio, desde Marcos capítulo 1, versículo 1 hasta el final del capítulo 16 que será hoy mismo. A pesar de eso hemos intercalado algunas series, ¿no? como habéis visto o seguramente podréis ver también por YouTube, pero hemos estado predicando expositivamente todo este pasaje. Y es interesante, ¿no? Porque lo que anhelamos Pablo y yo, el hecho de coger un libro de la Biblia, ¿no? Un evangelio, en este caso de Marcos, e ir de principio hasta el final, el único propósito que queremos es ser honestos con la palabra. Queremos que ella sea la que hable y no nosotros, ¿no? Es por eso que intentamos estudiar el texto lo mejor posible y exponerlo y aplicar esa verdad a nuestras vidas, en nuestro siglo, en el momento en que vivimos, ¿no? Pero nuestro deseo no es exponer nuestras ideas y defenderlas con la Biblia, sino lo contrario. ¿Ves? ¿Qué quiere decir Dios, ¿no? A pesar de que eso muchas veces ha expuesto nuestro pecado, incluso como líderes, ¿no? O como pastores, o como creyentes, ¿no? Pero nuestro único llamado es decir lo que dice la palabra, decir lo que dice Dios, aun cuando eso expone nuestro pecado, incluso como líderes de iglesia, ¿no? Pero es nuestro deseo siempre que sea así. Y predicamos no porque seamos dignos, no porque seamos más elocuentes que otros. Sabéis que yo no soy elocuente para nada, yo me tropiezo mientras hablo y demás. Otras personas son mucho más elocuentes que yo, o más sabias, pero no predicamos por nada de esto, ¿no? De hecho, somos pecadores, de hecho que y aquellos que nos conocéis, no hace falta que os lo digamos porque lo sabéis, nos conocéis. Es algo real, ¿no? Predicamos la palabra porque ella es digna. Predicamos la palabra porque ella es perfecta, porque ella es santa, porque ella es pura. Y es por eso que predicamos esta palabra, que es la palabra de Dios. Y como dice la misma escritura en Timoteo, dice que ella es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra que predicamos, la Biblia que tenéis en vuestras manos o en el móvil mismo, es la verdad, es fiel, es eterna. Todas las cosas pasarán, pero ella no pasará. Es suficiente, es luz, es obra del Espíritu Santo mismo. Es la que nos conduce a la salvación, es la que nos revela quién es Dios, es su misma voz hablando de Él mismo. Es la que revela quiénes somos nosotros en realidad, qué hay en nuestro corazón. Es la que revela la historia de la salvación de Dios de principio a fin. Es como si se abrieran los cielos y pudieras ver la misma revelación de Dios, lo que quiere decir, no, porque es así, es la revelación de Dios y es la que nos muestra a Cristo, la que revela su gloria, quién es Él y cómo es Él. Por eso amamos la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra de Dios. Ella lo es todo. Nuestra vida está sujeta a ella. Ella es nuestra autoridad para todo. Y es un libro, como sabéis, que tiene dentro muchos libros, ¿no? Y escrito por diferentes personas. Personas que conservaron su estilo, su manera de pensar, sus palabras, su razonamiento, pero fueron 100% inspirados a la vez por Dios para decir solo y todo lo que Él quería decirnos. Y es muy interesante esto, ¿no? Porque tenemos que tenerlo en cuenta. Porque lo primero que van a hacer aquellos que no son cristianos y que quieren atacar el cristianismo, ¿qué es? No es tanto atacar tu vida, sino atacar la autoridad. Es cuestionarla. Es decir, bueno, aquí hay errores, esto no es fiel, o ¿cómo te puedes fiar de esto? Se fue escrito hace muchos años, seguro que está tergiversado. Y esta es una de las preguntas que nos hacen, ¿no? ¿Cómo te puedes fiar de la Biblia? Fue escrita hace miles de años, no cientos de años, ¿no? A lo largo de los siglos seguramente se habrá cambiado cosas. La historia de Jesús es histórico, sí es real, pero que sea Dios, que haga milagros, todo eso seguramente ha sido añadido después a fin de crear una religión como el cristianismo y demás. Así que tenemos que estar preparados porque son ataques que podemos tener, y más en una era de Internet en la que cualquiera puede coger el móvil y investigar, ¿no? Acusaciones contra el cristianismo, ¿no? Pero siempre van a ir a atacar ¿a dónde? A la palabra. Porque si la palabra se derrumba, nuestra vida y todo lo demás se derrumba. Y la verdad es que nadie más es tan crítico como los cristianos con la Biblia, en el sentido de desear tener el texto fiel, el original.
lo más sensato posible, ¿no? Los más honestos, que son con la crítica bíblica, de las críticas textuales, etcétera, etcétera. Lo que queremos saber de verdad, qué es lo que fue escrito, qué es lo que fue inspirado, somos nosotros, no tanto aquellos que lo atacan. Nosotros no queremos palabras de hombres, queremos la verdad de Dios, la verdad inspirada de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por providencia de Dios, la verdad es que no existe ningún original de la Biblia que tengamos en nuestras manos, en el sentido de no tenemos el Evangelio de Marcos, el papiro que él escribió, por así decirlo, ¿no? O ninguna de las cartas de Pablo, ¿no? Lo que tenemos son miles de copias. Y digo por providencia de Dios, digo gracias a Dios incluso, porque si tuviéramos el Evangelio de Marcos escrito por él mismo, con tinta, seguramente estaría en una vitrina, siendo adorado, se le pondrían poderes de sanidad y demás, porque somos así, como cristianos, bueno, como cristianos no, la cristiandad a veces sí, ¿no? Pero como seres humanos tenemos tendencia a adorar a reliquias, a otorgarle poderes y demás, ¿no? Así que Dios ha permitido que no se conservaran ninguno de esos originales, pero sí miles y miles de copias en el griego del Nuevo Testamento. Específicamente tenemos 5.800 manuscritos en el griego original, copias que se hicieron unas décadas solamente más tarde y unos siglos más tarde del original. Y esto es algo abrumador. Para que tengáis una idea de esto, la Biblia no tiene comparación a ningún otro relato histórico de la antigüedad en los cuales confiamos como datos históricos. Por ejemplo, si os acordáis, hasta la imprenta todo se escribe a mano, ¿no? Ya sea pues, relatos, ya sea narración, ya sea lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo, los anales de la Roma imperial, del historiador Tácito, tenemos un ejemplar solamente escrito en el 850 después de Cristo y otro en el siglo XI. Fijaos qué tarde, ¿no? O sea, pasan siglos y siglos, pero con el Nuevo Testamento no pasa lo mismo. Tenemos que esperar solamente unas décadas hasta encontrar ya el primer manuscrito, la primera copia. O sea, la cantidad de copias y la cercanía de las copias al tiempo en que sucedieron las cosas da una confianza al Nuevo Testamento que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Es totalmente diferente. Es interesante también mencionar que como mucho las obras clásicas que se estudian en el instituto, en bachillerato acerca del griego, del latín, como mucho se conservan 5, 10, 20 copias. La que tiene más es la Ilíada de Homero, seguramente habréis escuchado de esta historia, ¿no? Que tiene 643, si no me equivoco. Pero es interesante porque del Nuevo Testamento hay 5.800 solo en griego. 9.000 en latín, en copto, en árabe, en idiomas súper cercanos a la época, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la Ilíada de Homero que estudiamos en los colegios y demás, se escribió el 850 a.C. y el primer manuscrito que tenemos de esto es en el siglo II. Es decir, han pasado 1000 años desde que se escribió esta obra hasta que se encuentra el primer manuscrito. Con la Biblia no sucede eso, es todo lo contrario. Tenemos documentos cerca, décadas después, y miles de documentos. Así que Dios ha provisto de una cantidad de respaldo histórico a la escritura que tenemos delante, a la palabra que creemos que es tremendo, ¿no? Ahora, como sabemos, escribir a mano es difícil, ¿no? Si intentas copiar un libro de la Biblia a mano, seguramente te faltará algo. Alguna coma, algún acento, habrás cambiado alguna V por una B, te habrás dejado una H, es algo normal, ¿no? Es por eso que dentro de esas miles de copias hay variantes, ¿no? Hay, como digo, pues en el castellano pues se nos olvidará un acento o alguna de estas cosas, ¿no? Pero precisamente porque tenemos miles de copias, podemos saber con exactitud cuál es el texto original. De hecho, Daniel Wallace, que es un experto en todo esto, dice que para cuestiones de traducción e interpretación solamente tendrían que considerarse de esas variantes un 0,15%. O sea, es abrumador la base científica que tenemos para considerar cuál es el texto original, ¿no? Y dentro de esas variantes no solamente pueden haber faltas de este tipo o comas que falten y demás, sino que lo que podemos encontrar también son a veces anotaciones al margen, ¿no? Explicando alguno de los versículos que se explican, poniendo entre paréntesis alguna anotación o incluso dando contexto a lo que se está escribiendo cuando se escribe cualquiera de las cartas o los evangelios. Y este es el caso que tenemos en Marcos capítulo 16. Es posible que, seguramente en vuestras Biblias, cuando vamos a Marcos capítulo 16, encontraremos una nota de este tipo, por ejemplo.
La Biblia que yo uso es la Biblia de las Américas, y a partir del versículo 9 hay una anotación que dice: algunos de los manuscritos posteriores y algunas versiones antiguas contienen este párrafo, generalmente después del versículo 8, ¿no? Los manuscritos más antiguos no incluyen los versículos del 9 al 20, ¿no? Es decir, lo más probable es que los versículos que tenemos en nuestras Biblias del 9 al 20 fueron escritos tempranamente, en los primeros siglos, pero como una anotación al margen, para dar contexto a lo que está sucediendo, ¿vale? Hay tres posibilidades: que estos versículos lo escribirá Marcos mismo. Esto es una posibilidad, pero no cuadra por el lenguaje que él usa, porque hay manuscritos, los manuscritos más antiguos y más confiables no están estos versículos, pero de todas las copias, casi el 99% está ese texto, ¿no? Es por eso que se conserva, ¿no? Otra opción, dicen algunos, es Marcos quien ha escrito, pero más tarde, ¿no? Y otros, como decía antes, apuntan a eso, precisamente que fue algún copista que, para no dejar el texto solamente en la tumba vacía y explicar lo que sucedió después, anotó lo que tenemos aquí delante, lo cual es de agradecer, ¿no? Especialmente si solo hubiésemos tenido el Evangelio de Marcos, ¿no? Pero todos los teólogos, predicadores, conservadores, como por ejemplo Daniel Wallace, Donald Carson, Danny Akin, Sproul, predicadores como Sugel Michelin, Tim Keller, Piper, John MacArthur, La Cueva, aquí diríamos Samuel Pérez Millos, ¿no? Todos apuntan a que es difícil que los versículos del 9 al 20 sean originalmente de Marcos. Fijaos cómo acaba el versículo 8. Dice el versículo 8: y ellas, las mujeres, huyeron del sepulcro, porque tuvieron un gran temor y espanto, y se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. O sea, lo más probable es que Marcos acabara aquí, ¿no? Y es un final súper abrupto, te corta ahí de repente, es como, ¿quieres saber más, no? ¿Qué ha pasado? Explica más cosas, ¿no? Y es por eso que tenemos todo este texto aquí, ¿no? Y es interesante ver qué es lo que tenemos en estos versículos del 9 al 20, ¿vale? Y creo que veamos que no es cualquier cosa, no es algo inventado, sino que es totalmente lo que aparece en los demás evangelios, incluso en el libro de Hechos, ¿no? Pablo Rodríguez, por ejemplo, la semana pasada nos estuvo hablando de ese encuentro de Jesús con María en el Evangelio de Juan. Pero este encuentro lo tenemos en Marcos, en los capítulos del 9 al 11, ¿no? Los versículos del 12 al 13 es un resumen de lo que Lucas habla del camino de Maús, ¿no? Si os acordáis, dos de los discípulos están caminando y Jesús se le aparece y están hablando con él, ¿no? Pues esto también aparece en Marcos. Los versículos 14 y 15 aparece la Gran Comisión. O sea, es algo fundamental para el cristianismo, la Gran Comisión. O sea, la respuesta a la resurrección de Cristo no solamente es qué bendición que puedo ser salvo a través de su muerte y su resurrección, sino es predica, sal, haz discípulos, habla de cómo Cristo ha muerto por ti y ha resucitado, y cómo está abriendo las manos para enviar salvación a todas las naciones. O sea, que lo que tenemos aquí no es cualquier cosa, es una doctrina central del cristianismo. Por otro lado, el versículo 16 nos recuerda mucho a Juan, capítulo 3, ¿no? Cuando Juan dice: el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Y aquí tenemos: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, aparece aquí la justificación de la fe también. Somos salvos por gracia a través de la fe. El bautismo es ese símbolo del creyente, en el cual, cuando él cree, se bautiza como discípulo de Cristo. Pero resalta la justificación de la fe. Ahí está: el que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. Las señales que aparecen en los versículos 17 y 18, por ejemplo, aparecen muchas en el libro de Hechos, ¿no? Los apóstoles hablaron en lenguas, sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Pablo incluso fue mordido por una serpiente y no le pasó nada, ¿no? Cosas que aparecen aquí, y es interesante como ver en algunas iglesias, por llamarlo de alguna manera, sobre todo en Estados Unidos, utilizan este versículo de que cogeréis serpientes y os morderán y no os pasará nada, para hacer eso mismo literalmente en la iglesia. Pastores con serpientes y paseándolas por la congregación, venenosas, para probar a aquellos que son cristianos, ¿no? En el momento que muerde, y pues ha fallecido alguno, como podéis imaginar, ¿no? Pero se coge este texto y se han hecho barbaridades, ¿no? Pero son cosas que han sucedido, ¿no? Y en el libro de Hechos, por ejemplo, tenemos un caso como el de Pablo. Y los versículos del 19 al 20 nos hablan de la ascensión. O sea, ¿qué hay más importante que saber que Cristo está reinando ahora en los cielos? No solamente se ha levantado de los muertos, sino es que está reinando, está a la diestra de Dios. Tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de Reyes, Él es el Hijo de Dios, como dice Marcos en su Evangelio. Así que
no podemos coger estos versículos simplemente y echarlos aparte. O sea, cientos de manuscritos tienen estos textos, ¿no? Ahora, lo más probable es que Marcos acabara en el versículo 8. Y quiero que leamos todo el texto desde el versículo 1 hasta el versículo 8 para que entremos en contexto y veamos qué sentido tiene que Marcos acabe de esta manera tan abrupta, ¿vale? Así que si me queréis acompañar, vamos a leer Marcos del 1 al 8. 16 del 1 al 8. Dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro: él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Fijaos cómo termina Marcos su evangelio. Nos habla de gran temor, de espanto, incluso que tenían miedo, que no dijeron nada a nadie. ¿En qué sentido no dijeron nada a nadie? ¿No dijeron nada a nadie nunca? No, obviamente sabemos que se lo dijeron a los discípulos, ¿no? Pero la reacción al ver que Jesús ha resucitado, de que los ángeles le anuncian eso, es de temor, es de espanto, es de guardarse esa verdad, de no ir simplemente, no estaban dispuestas simplemente a ir proclamando el evangelio en ese momento, tenían que asimilar todo eso. Y es interesante que guardan esa verdad para los discípulos, ¿no? Ahora, como digo, ¿por qué reaccionaron así las mujeres? Y para entender esto es clave recordar cómo empieza Marcos su evangelio. Principio del evangelio de Jesucristo. Lo que Marcos está haciendo con este evangelio es presentar a una persona. No nos habla de la buena noticia de la religión cristiana, no nos habla de la buena noticia de una filosofía, nos habla de la buena noticia de alguien, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo que hace de principio a final Marcos es revelar quién es este Jesús. No solamente como el Salvador, sino como digo, como el Hijo de Dios. Tal y como, por ejemplo, el centurión veíamos que proclamaba, ¿no? Cuando Jesús está en la cruz, grita y entrega su espíritu. El centurión dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. O tal y como afirmaban incluso los demonios, atemorizados delante de él. Decían: tú eres el Hijo de Dios, yo sé quién eres. Pues esto es lo que hace Marcos, revelar quién es Jesucristo a lo largo de todo su evangelio. Y creo que tenemos que hacer una pausa nosotros en este momento, porque especialmente aquellos que venimos de contexto cristiano, estamos muy acostumbrados a saber que Jesús es Dios, ¿no? Lo tenemos muy asimilado, ¿no? De tal manera que incluso muchas veces olvidamos o tenemos en poco que fue humano también, ¿no? Y todo lo reducimos a, bueno, pero es que Él era Dios, ¿no? Pero no, Él se cansaba, Él tenía que comer, tenía que dormir. Si alguien sufrió fue Él, humanamente hablando. Si alguien sabe lo que es la agonía, es Él. Sabe lo que es la soledad, es Él. Si alguien sabe lo que es el sufrimiento, es Él. Si alguien sabe lo que es ser tentado, más que nadie en esta tierra es Él, porque soportó todas las tentaciones hasta el final. Nosotros caemos en medio, pero Él las soporta todas a lo largo de toda su vida. Así que sabe y experimenta lo que es la tentación mejor que ninguno de nosotros. Él era hombre. Pero nosotros estamos al lado contrario. ¿Pero ellas qué? O los discípulos mismos. Si algo sabían de Él, es que era un hombre. Nació de María. Le vieron comer, durmieron con Él. Se cansaba, dormía, le vieron así, le vieron crecer, conocían a sus hermanos, a su padre, el hijo del carpintero. O sea, si algo tenían claro es que aunque era un hombre único, excepcional, brillante, un hombre con quien alucinaban, no podían negar que era un hombre, porque era algo que era evidente, lo veían perfectamente. Así que ellos tenían que hacer ese cambio, de saber que es un hombre 100%, a revelarse como hijo de Dios a la vez, como Dios hombre. Y es interesante que Marcos, cómo revela esta realidad progresivamente. Y lo que vemos es que el temor y el miedo es la reacción natural
a todos aquellos que ven la gloria de Cristo. Y quiero citaros algunos ejemplos dentro del mismo Evangelio de Marcos. Por ejemplo, este temor y espanto, el estar asombrados, fue la reacción de la multitud cuando vio que Jesús perdonaba los pecados al paralítico y le levantaba. ¿Os acordáis? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda, ¿no? Pues para que creáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo levántate. El paralítico es sanado, se levanta, se demuestra la autoridad de Jesús como Hijo de Dios, como aquel que puede perdonar pecados, que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y la reacción de la multitud, ¿cuál es? Dice, él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Sanaciones, quizás sí, ¿no? Y te encontramos en el Antiguo Testamento, pero decirle a alguien, perdono tus pecados, y para que veas que esto es cierto, sano a alguien, ¿esto qué es? Esto es nuevo. A no ser que sea el Hijo de Dios, a no ser que sea verdaderamente de Dios, no puede hacer eso, pero lo hace. O por ejemplo, fue la reacción de los propios discípulos cuando vieron que Jesús con su voz calmaba la tempestad, ¿no? Marcos 4:14 dice, se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Acordaos que estaban a punto de naufragar. O sea, despiertan a Jesús porque están a punto de morir, están temblando, tienen miedo. Pero cuando Jesús calma la tempestad, lo que les produce temor y espanto y temblor es, ¿quién es este que está en nuestra barca? Que solamente con decirle al viento y al mar, calla, le han obedecido. ¿Quién es este? Se decían unos a otros, no es tanto como, wow, qué pasada, Jesús, puedes hacer esto. No, es la realidad de tener a Jesús delante, es como, ¿quién es este hombre? Que a los vientos y el mar obedecen, es temor. En tercer lugar, fue la reacción también de los gadarenos, al ver cómo aquel que estaba poseído por una legión de demonios era liberado completamente. ¿Os acordáis de ese hombre que estaba atado? Le habían intentado atar muchas veces con cadenas, con grilletes, pero tenía tanta fuerza que se las quitaba, vivía entre los sepulcros, alguien que estaba atormentado por cientos de demonios. Y viene Jesús y solamente con su voz los demonios le obedecen y salen corriendo. Y en el momento que aquella ciudad ve a ese hombre que había sido atormentado por tantos demonios en su cabal juicio, entonces tienen temor. ¿De quién? De Jesús. Dice el texto, dice, y vieron a Jesús y vieron al que había sido endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. De hecho, le piden a Jesús que se vaya del pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús es alguien a quien no pueden controlar. Si Jesús tiene autoridad sobre los demonios, ¿qué clase de autoridad es esta? Que todos esos demonios le obedecen. ¿Quién es ese hombre? La reacción de tener a Jesús delante, alguien que hace eso, es de temor. Número 4 también fue la reacción de la mujer de flujo de sangre, ¿no? Cuando se dio cuenta de que verdaderamente con solo tocar el manto de Jesús era sanada. Dice el texto, acordaos que Jesús está pasando por la multitud y una mujer dice, solamente si creo y toco su manto seré sanada. Y sucede esto. Dice, entonces la mujer, temorosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Sabes? Confesar que esta mujer había tocado a Jesús era algo peligroso. Ella estaba siendo impura, no podía tocar teniendo flujo de sangre a una persona, cuanto menos a un líder religioso, a un maestro como Jesús. Así que el hecho de confesar eso sería difícil. Pero fíjate qué es lo que le provoca realmente, como dice el texto, temor y temblor. Dice el texto que la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró. O sea, la realidad es que tú tienes una enfermedad por décadas. Piensas, solo si toco sanaré. Y lo tocas y sanas en ese preciso momento. Jesús ni siquiera se ha girado para mirarte, no te ha tocado nada. Solamente con tocar el borde de su manto es sanada. ¿La reacción cuál es? Temerosa y temblando. ¿Quién es este? Que solamente con tocar el borde de su manto he sido sanada. ¿Y la reacción cuál es? Se postra delante de él y confiesa.
todo lo que ha hecho. Fue también la reacción de los 3 discípulos, ¿no? Y Jairo y su esposa cuando vieron a la hija de Jairo resucitar, ¿no? Dice que al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos, fuera de sí. ¿Qué es esto nuevamente? Estaba muerta. La ha resucitado, está viva. ¿Qué es esto? Que alguien tiene poder para solamente decir, niña, a ti te digo, levántate. Y devuelve la vida a esta niña. Fue también la reacción de los discípulos al ver a Jesús ver caminar, por ejemplo, sobre el mar, ¿no? De hecho, el texto dice que pensaron incluso que era un fantasma. ¿Quién puede caminar sobre el mar, no? Dice que estaban gritando, se pusieron a gritar, temblaron, lo mismo, ¿no? ¿Qué clase de hombre es este? Que contradice todas las leyes de la naturaleza, hace lo que quiere con ellas, que tiene autoridad sobre ellas. O fue la reacción de Pedro al ver a Jesús revelar su gloria. ¿Os acordáis de la transfiguración, no? Jesús dice que se volvieron blancos resplandecientes sus ropas. En ese momento también aparecen Moisés y Elías a su derecha y a su izquierda. Y Pedro, dice el texto, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Jesús no les estaba amenazando ni nada, todo lo contrario, solamente estaba revelando su gloria. Pero revelar la gloria del Hijo de Dios, tener adelante a aquel que es Dios hecho hombre, revelado completamente a pecadores mortales como nosotros, lo que produce es lo mismo que Pedro. Estaban aterrados. ¿Quién es este hombre? Así que la reacción natural al ver la gloria de Cristo es esa misma, es un asombro, pero no un asombro cualquiera, ¿no? Seguramente que todos nosotros hemos estado en un lugar alto o en la cima de una montaña y hemos podido contemplar pues hasta el horizonte, ¿no? Lo que llega hasta ahí, la tierra, ciudades, más montes, y todo eso nos causa asombro, ¿no? De ver la grandeza, la inmensidad de la naturaleza o el planeta donde vivimos, ¿no? O la inmensidad del océano, ¿no? O cualquiera de nosotros, si cogiera una nave y se fuera al espacio, se perdiera por el espacio infinito, el asombro que te causa eso, del ver la inmensidad del espacio, es tremenda, es indescriptible. Todos los que han salido un poco al espacio han vuelto, han dicho que su vida ha cambiado desde entonces, ¿no? O sea, el asombro que te produce el ver la inmensidad de todo eso es tremendo. Pero contemplar la gloria de Cristo es algo totalmente diferente. Porque no es contemplar la belleza de algo que es materia, ¿no? Sino que es contemplar la gloria de alguien. Alguien que es personal. Es darte cuenta de que tienes delante que aquel que has visto dormir, que has visto comer, que has visto enseñar, que has visto preocuparse por los necesitados, no es solamente alguien superior, no solamente el ángel más excelso de todos, sino que es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Es aquel que se escapa de tu imaginación, de tu control, aquel que es imposible controlar, manipular, contra quien no puedes luchar. Es Dios, es inmutable, es ayer, hoy y por los siglos de los siglos el mismo. Es el creador de todas las cosas. La inmensidad de todo el espacio está en la palma de su mano. Él controla todo el universo, dice la palabra, por la palabra de su poder y sin esfuerzo. Él tiene toda autoridad sobre todo lo creado, ángeles, demonios, personas, animales, la naturaleza misma. Eres el Dios todopoderoso que ha creado todas las cosas de la nada, el soberano, aquel que hace lo que quiere y como quiere, aquel que no rinde cuentas a nadie, aquel que es justo, que juzgará a vivos y a muertos, aquel a quien le pertenece todo, toda la creación es suya por derecho, por creador. Es aquel a quien da vida a todas las cosas, aquel que habita en luz inaccesible, aquel que es santo, 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 a quien adoran los ángeles del cielo sin parar noche y día. Es aquel delante de quien se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es el Dios que está fuera de toda comprensión humana y de imaginación. Ese es el que tienen delante. Así que la pregunta es, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Sabes? Todos los que vieron la gloria de Dios en el Antiguo Testamento reaccionaron igual. ¿Os acordáis cuando Dios está manifestado en el monte Sinaí, un monte está humeando? ¿Cómo reacciona el pueblo diciendo, wow, qué pasada, Dios está ahí? No, fíjate lo que dice el texto. Dice, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia.
Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios mismo, no sea que muramos. O sea, la sensación de abrumadora de tener a Dios delante es indescriptible. Lo mismo sucede con los padres de Sansón. Dice el texto, pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa y a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor, y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Fue la reacción también de Isaías, alguien que tiene una visión de la gloria de Dios, que en esa visión Dios desciende con ese manto y los serafines están al lado unos de otros gritándose, dándose voces el uno al otro. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, llena está la tierra de su gloria. Ni siquiera es algo que le digan a Dios, es algo que gritan entre ellos al ver y contemplar la santidad de Dios, que es totalmente diferente a cualquier cosa. Y pensamos que ellos son santos, no tienen pecado. Pero es abrumadora también la realidad de contemplar quién es Dios. ¿Y cuál es la reacción de Isaías? ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Es lo mismo, voy a morir. Es la reacción también de Juan en Apocalipsis. En el capítulo 1 se describe a Jesús glorificado con ojos con llama de fuego, una espada afilada que sale de su boca, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la reacción de Juan? Escribe él, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que Marcos nos está llamando con esa tumba vacía y la reacción de esas mujeres a contemplar igual la gloria de Cristo. Pero sabes, hay algo más. Porque lo que ha causado el temor, dice Marcos, el temblor y el asombro a estas mujeres ha sido una tumba vacía. Ha sido el mensaje de los ángeles que ha resucitado. Esto es lo que las deja fuera de sí. ¿Por qué? Porque eso significa que ese Dios de la gloria, ese Dios hecho hombre, es el mismo que voluntariamente se acaba de entregar hace 3 días, por ellas. Se ha permitido voluntariamente que le azoten, que se burlen de él, que le escupan en la cara, que le maltraten, que le crucifiquen, que se burlen de él en la cruz. Ha permitido todo eso y lo ha hecho voluntariamente. Significa, al ver la tumba vacía, saber que ha resucitado, que el Hijo de Dios, que ese Dios que está fuera de toda imaginación y todo control, les ha amado completamente a ellas. O sea, si algo tenían claro ellas es que había muerto. Le habían visto en la cruz, ellas eran testigos. Le habían visto entrar en el sepulcro, ellas habían acompañado, querían ver dónde le ponían. Había muerto realmente, pero ahora estaba vivo. O sea, de alguna manera ellos son conscientes del amor de Dios, de que ese Dios que está fuera de toda comparación les ha amado, acaba de morir por ellas. Así que, ¿creéis que es algo fácil de asimilar? El ver la gloria de Cristo, el ver a Jesús revelado como el Hijo de Dios, su gloria, y saber que este Dios que está fuera de toda imaginación, de todo control, es el mismo que te ha amado hasta el punto de morir por ti, de entregarse, de recibir el juicio de Dios. Todo lo contrario, es interesante que Mateo también nos habla de esto y lo mezcla con el gozo. Dice que ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Es una mezcla de terror, de temblor y de gozo a la vez. Se mezclan todas esas sensaciones en el corazón. Y la pregunta ¿es esta tu experiencia con Jesús? Una mezcla de gozo indescriptible y a la vez asombro que nos humilla por completo a ver la gloria y la grandeza de Cristo. ¿Sabes? Cuando conoces a Cristo de esta manera,
solo quieres servirle, solo quieres adorarle, solo quieres que Él se revele más y más, que más personas le conozcan. Porque es tal el asombro que te ha impactado, lo único que quieres es a Él, que se siga revelando, que se siga manifestando, que Él vindique su nombre, que muestre la grandeza de quién es Él. Así que la pregunta con la que nos deja Marcos al final de su evangelio es esa precisamente, ¿le has conocido así a Jesús? ¿Has conocido a Jesús tal y como presentan las escrituras que Él ha inspirado? Es decir, la respuesta no es tanto si crees que Él es el Hijo de Dios. Los demonios también creen y tiemblan. La respuesta es, ¿te ha causado eso un gran asombro, incluso temblor de percibir la grandeza de la gloria de Cristo? ¿Ha sido una experiencia no tanto en tu mente, sino en tu corazón? ¿Te ha dejado atónito? ¿Te ha dejado fuera de sí? A la vez que con una mezcla de gozo al ver el amor incomparable de ese Dios que se ha entregado por ti. Y es interesante cómo ellas lo hicieron. Ellas sintieron eso, ellas lo experimentaron, pero también los discípulos. Y a lo largo de los siglos, todos aquellos que hemos leído esta escritura, Dios ha seguido revelando a su Hijo de la misma manera. El ver la gloria de Cristo no es algo que podamos hacer con nuestros ojos físicos, es algo que revela el Espíritu Santo, es una obra sobrenatural. Pero Él lo hace, y lo ha hecho siglo tras siglo, y testimonios aquí hay muchos, ¿no? Pero la respuesta es esa que tenemos que dar al Evangelio de Marcos, o la pregunta de Marcos es esa, mejor dicho, ¿no? ¿Le has conocido tú así a Jesús? ¿Te ha causado ese asombro, esa mezcla de temblor, de ver su grandeza infinita y a la vez de gozo al conocer su amor, de ser abrazado por Él? Y lo cierto es que Él seguirá revelándose. Y un día, aquello que ahora no vemos con nuestros ojos, lo veremos. Y veremos a Jesús glorificado, no solamente resucitado, sino glorificado. Y veremos a aquel delante de quien toda rodilla se doblará, como decía antes, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese día será revelado a todos. Pero Dios quiere darle a conocer ahora, antes del juicio, para que lo conozcas tal y como es y abraces su amor y su perdón. Y quizás como creyentes hemos experimentado a Cristo de esta manera, ¿no? Esta mezcla como digo, de asombro, de estar perplejos, de ver la grandeza y la gloria de Cristo, de conocer su amor. Pero es posible que la rutina, que el trabajo, que la familia, que las tareas del hogar, de cualquier cosa, quiten este asombro por Cristo. Y Marcos nos lleva a la tumba vacía para ver de nuevo la gloria de Cristo. Para que como creyentes seramos renovados al ver la grandeza del Hijo de Dios. Ver quién es Él. De como las multitudes quedarnos asombrados, incluso temblando, pero a la vez llenos de gozo. Porque aquel que ha muerto y que ha resucitado es el que lo ha hecho por mí. El que nos ha amado, que nos ha salvado, que ha mostrado su gracia de una manera incomparable. Él se ha revelado a sí mismo y lo quiere seguir haciendo. Así que Marcos nos deja con esto, con la tumba vacía. La tumba vacía es la última palabra completa que revela la gloria del Hijo de Dios, totalmente, tal y como es. Así que de nuevo la pregunta es, ¿le has conocido así a Jesús? Él quiere revelarse así, tal y como es. Quiere abrir tus ojos, ya seas creyente o no creyente. Así que me gustaría terminar orando y pidiendo al Señor que nos diera esa percepción de Cristo, ese poder contemplar su gloria de esta manera, como algo real, tangible, asombroso, algo que nos deje fuera de sí, porque así es como es Él, grande. Así que os invito a poneros de pie y oramos juntos pidiéndole esto mismo al Señor.